¿Cómo están, queridos? Ya estamos comenzando. Los que están esperando seguramente la conexión. Nos demoramos un par de minutos más de lo normal. Me costó un poquito llegar, pero ya aquí estamos. Juntos en el Ministerio Unidos por la Fe. Eh, Me han invitado hoy día con la gran honra de entregar un mensaje de reflexión, ¿no es cierto? Un mensaje para el cuerpo cristiano. Sí que con gusto he tomado esta misión, rogándole a los hermanos que estén conectados que siempre estén orando por aquel que es puesto en las manos del Señor y dispuesto para entregar un mensaje. Eh, Antes de empezar, y como es práctica cristiana, vamos a comenzar con una oración. Sabemos que el Espíritu del Señor está en medio de nosotros, pero lo vamos a invitar solemnemente para que Él esté presente, para que nos dé gracia, para que nos ayude, para que nos revista de esa gracia que solo Él sabe dar. Así que los invito a los que estén ya conectados en este momento a que puedan seguirme en esta oración pidiéndole al Señor su respaldo. Te damos gracias, Señor, por tu infinita misericordia, por tu infinito amor. Sabemos que siempre, Señor, tú estás dispuesto a apoyar a aquel que pueda entregar tu palabra. Quiero entregar lo que tú quieres, Señor, que yo entregue. Quiero someterme en tus manos para que tú me ayudes, Señor. Y esa es nuestra invitación a ti, Espíritu Santo, que puedas tomar dominio, Señor, de todo este servicio. Eh, que pueda ser bendecido aquellos que estén escuchando, que puedan recibir esta palabra con amor, con fe, con ganas, Señor, de ponerla por obra. Señor, te bendecimos y te rogamos que tu presencia, Señor, esté del principio a fin en esta transmisión. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eh, todos los que estén conectados y yo lo vuelvo a repetir siempre orando, como se decía antiguamente, por este instrumento que hoy día el Señor ha definido. Entiendo que los hermanos aquí ya tienen el equipo que está, back office, está transmitiendo a todos los conocidos también, enviando el link a los conocidos para que puedan conectarse. Me pidieron algunos específicamente por ahí que se les enviara el link. Abraham, por ahí que le enviaran el link a Janita, a algunos que están esperando para poder ver, conectarse porque no conocen el canal. Así que si les podrían enviar sería de muy, muy agradecido. Saludos especiales hoy día para nuestro hermano Federico, que dice que está en Uruguay. Un saludo para él. Eh, Nuestro hermano Darwin Bandes desde Venezuela. Un saludo también para él, nuestra hermana María Muñoz, Medellín, Colombia. Aquí bien internacional el tema. Pastora Marcela Ormazábal de Talca. eh, un abrazo, un cariño. Tomás Reynoso, presidente del Ministerio Internacional de El Salvador. Un gran abrazo desde Chile. Obispo Manuel Jesús Pacheco, de Colina. Un gran abrazo, Obispo Manuel. Saludos a los hermanos de Nicaragua. Un gran abrazo para los hermanos de la iglesia de Nicaragua, que sabemos que no la están pasando muy bien. Un abrazo. Pastor José Domingo Muñoz, Radio Fe Pentecostal, Puerto Rico. Un abrazo a todos. Estos saludos han sido entregados de manera especial para todos. Bueno, hoy día, queridos amigos, hermanos, eh, quiero que podamos reflexionar sobre un tema muy importante que tiene que ver con nuestra esperanza. Antes de ir a la palabra y de entrar de lleno, eh, todos los cristianos estamos esperando algo. Todos los cristianos estamos esperando que vuelva nuestro Señor. Y aquel cristiano que no esté esperando eso, eh, la verdad es que estaría quizás desenfocado. ¿Y por qué digo esto con tanta vehemencia? Porque eh, nuestro fin último, la esperanza y la consumación de nuestra fe,
está dada por el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que se hace importante que cada hermano y que cada hermana que ha aceptado la fe en su corazón tenga esa esperanza, esa espera de que Jesucristo puede venir en cualquier momento. Podríamos hacer un estudio bíblico, ¿no es cierto?, de las señales, o de muchas cosas que se dan como señales de los tiempos, dice la palabra. Sin embargo, yo creo que la reflexión de hoy día va a ir justamente enfocada en lo que es nuestra esperanza como espera en amor, como espera en obediencia, como espera en el perseverar en la fe, como espera en el ser referente a otros, como espera no solamente en una visión escapista de que nos queramos ir porque Dios nos está esperando y no asumiendo el rol que nos compete también como cristianos verdaderos. El trabajo del cristiano no consiste solamente en convertirse, confesar la fe y mantener una espera inactiva. Esa espera inactiva no nos conduce a nada. Hay una espera activa. Sabemos que nuestra misión es la gran comisión. Sabemos que estamos ordenados de alguna manera a llevar el mensaje del Evangelio a todo el mundo. Por lo tanto, no es solamente esperar. Tiene que ser una esperanza activa, una esperanza que nos haga trabajar. ¿Por quién? Por el prójimo. Que nos haga entender que somos responsables de ofrecer un mundo o una alternativa a un mundo que está lejos de Dios, a un mundo que está lejos del Señor, que no le conoce, que no quiere conocerle y que no sabe que le necesita. Esa es nuestra responsabilidad. Sabemos que muchas veces los problemas propios que podemos tener, nuestras adversidades comunes, cotidianas de la vida, muchas veces nos hacen decir, Señor, ven pronto, para que todo esto se acabe. Pero la consigna final se trata, Señor, ven, porque te amamos, pero ayúdanos mientras a hacer el trabajo que nos corresponde. Así que yo le voy a invitar a que abran sus Biblias, aquellos que están conectados, en Primera de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 4, del 13. Vamos a leer hasta el versículo 18. Primera de Tesalonicenses 4, del versículo 13 hasta el 18, para que lo busquen bien y lo podamos leer juntos. Y dice así en el nombre del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. De lo cual os decimos esta palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos con Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Los tesalonicenses y Tesalónica, la ciudad de Tesalónica, estaba en una provincia romana de Macedonia y que gozaba de una particularidad. Era una ciudad que tenía cierta libertad bajo el Imperio Romano. Era una ciudad libre. Pero esa libertad no era una ciudad que podía desentenderse del Imperio Romano, sino que era una ciudad donde Roma permitía hacer muchas cosas. Sin embargo, el ministerio judío y el ministerio cristiano eran brutalmente perseguidos. Esta persecución, claramente,
trajo que los tesalonicenses hubieran muertes, hubieran hermanos muertos, repito, y hermanos heridos, eh, perseguidos por el Imperio Romano. No obstante, esto fue causando cierta mella en la fe, cierta duda de si lo que estaban viviendo ya no era lo que ellos habían esperado para después, que era la gran tribulación. Ellos estaban un poco confundidos, pensaban que las calamidades que estaban viviendo por estas persecuciones no les iban a permitir ver a sus seres queridos que ya habían muerto antes. Hay que entender que los tesalonicenses, y tal como lo describe aquí Pablo, estaban a la espera de Dios, en una espera activa. Ellos, de hecho, Pablo y los que estaban interactuando con él, no hablan de un futuro muy lejano al decir los que hayamos quedado, los que vivamos, se refiere a ellos mismos, porque ellos pensaban que que Jesús ya venía. En ese intertanto cae una desesperanza en los tesalonicenses, y por eso Pablo tiene que volver a enseñarles. Pablo hace algunos años antes ya había estado en Tesalónica enseñándoles, y lo más probable es que toda la escatología, o sea, todo lo que tenía relacionado con el fin de los tiempos se los haya enseñado en esos años antes que estuvo en Tesalónica. Y en estos versículos viene a reforzar. Viene a decir: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen y que no se entristengan como los que no tienen esperanza. Y eso es lo que estaban viviendo, según este contexto, los tesalonicenses. Estaban desesperanzados, estaban tristes porque sus hermanos que ya habían muerto no los iban a ver más, porque seguramente pensaban que ellos estaban pasando la tribulación y que sus hermanos anteriores no se iban a juntar con ellos. Y luego el apóstol Pablo les dice: no sean como los que no tienen esperanza, porque nosotros sí los vamos a ver. Y les alienta, y les dice que se alienten con estas palabras. Si pudiéramos y tuviéramos el tiempo de hacer el estudio de Tesalonicenses, lo que después dice en la carta trata de cómo debe vivirse la fe y de cuál es la, digamos, ética cristiana que se debe considerar en esta espera activa de la vuelta de Jesús. Por tanto, no era solamente un llamado a la esperanza para ver a los seres queridos, sino que también era un consejo pastoral de cómo se debía de vivir la fe mientras Jesucristo venía a buscar a su pueblo. Pero esta esperanza que se estaba desvaneciendo por la violencia y la crueldad que estaban viviendo los tesalonicenses, Pablo les alienta y le dicen: nosotros vamos a ver al Señor. Los que vivimos y habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué es lo que está hablando aquí? ¿Qué es lo que está describiendo este evento de los muertos en Cristo resucitarán primero? Que todos aquellos que habían muerto en la fe, y los que habían creído, los que habían aceptado al Señor en su corazón, iban a resucitar primero. Y esto hay que entenderlo muy bien, porque cuando nosotros hablamos de que el Señor nos va a arrebatar en las nubes, tal cual como dice Tesalonicenses, que el Señor viene por su iglesia, en ese momento, los que creyeron en Él, desde ahí para atrás, todos los que aceptaron a Cristo como su único y personal Salvador, van a ser tomados para Él, van a ser raptados para Él. Y esa esperanza es la que Pablo quiere inculcar y de nuevo enseñar en los tesalonicenses, para que entiendan que no deben dudar de que todos aquellos que partieron, todos aquellos que en algún momento entregaron su vida por el Señor, que fueron mártires de Cristo, los vamos a ver de nuevo. En ese evento, cuando Dios venga, cuando Jesús venga a buscar a su pueblo. Esa esperanza
nos hace mantener esta fe activa dentro de la adversidad. Estaremos de acuerdo que lo que estaban viviendo los tesalonicenses no era muy, como se dice, no era muy, algo muy bueno, ¿no es cierto? Estaban viviendo tiempos violentos, tiempos de crueldad. Entonces, ¿qué les pasó con esta desesperanza? Un poco volviendo a ese tema. Les pasó que ellos pensaban que ya Jesús había venido y que ellos se habían quedado. Y Pablo viene a decirles que no, que lo que estamos esperando al Señor, nos vamos a ir con Él. ¿Qué otra cosa temían los tesalonicenses, ¿no es cierto? Temían la violencia, la persecución. ¿Cuándo iba a terminar lo que estaban viviendo? Tenían esta confusión sobre la resurrección, de cómo iba a ser, de qué iba a suceder. Entonces había confusión, había miedo, había desesperanza, más el apóstol le dice, esperen, tengan fe. Cuando venga el Señor, los muertos en Él resucitarán primero. Cuando venga el rapto de la iglesia, cuando venga este arrebatamiento del cual se describe en Tesalonicenses, vamos a ver a nuestros seres queridos que han muerto en el Señor. Y estamos hablando aquí de esta primera resurrección, ¿no es cierto? Donde Jesús toma a los suyos vivos y los que murieron en Él. Y se los lleva, ¿no es cierto? Los toma para sí mismo. Dice que nos encontraremos con Él en el aire. Bueno, no es un estudio escatológico, pero no está de más mencionar que luego de ese evento, lo que comienza, ¿no es cierto? Luego del rapto, lo que comienza es lo que nosotros entendemos como la gran tribulación. Este periodo de 7 años donde se va a desencadenar el anticristo, se va a desencadenar la furia del diablo contra el pueblo, contra el mundo entero, para luego recibir al Señor ya en su segunda venida. Pero lo que está relatando aquí el apóstol tiene que ver con ese momento en que Dios desciende, da la orden, ¿no es cierto? Y dice que los que estemos vivos, ¿no es cierto? Es lo que creían ellos, traemos eso a nuestro tiempo y es lo que estamos esperando. Hoy día el arrebatamiento de la iglesia no es algo que se esté hablando como antes. Ha quedado un poco atrás este mensaje, ha quedado un poco olvidado quizás por las adversidades diarias. A lo mejor si hacemos este nexo contextual entre el periodo que estaban viviendo los tesalonicenses, muchos de los tesalonicenses estaban esperando que les dijeran, ¿saben qué? El imperio romano no los va a perseguir más. Quizás eso es lo que querían escuchar. Hoy día quizás lo que queremos escuchar es que nuestro problema va a ser solucionado, es que a lo mejor nuestras adversidades se van a terminar. Pero la verdad es que Pablo venía con un mensaje de esperanza diferente. Decía, no se confundan. A lo mejor esto no va a terminar, pero alguien viene por nosotros. Ese temor que había en los tesalonicenses, ese miedo al juicio, ese miedo a la confusión, esa confusión que había con la resurrección, era lo que los hacía desesperanzarse ¿cómo se dice? Sin tener la certeza de quién estaban esperando y cuándo. ¿Ya? ¿Hay alguna manera en que, o más bien, más que hay, existe una manera muy propia de enfrentar las adversidades desde el punto de vista cristiano? Y que tiene que ver con una oración o un perseverar en oración, pero sin acción. Esta labor asistencialista que le pedimos a Dios que nos solucione los problemas solamente orando, muchas veces nos trae desesperanza y confusión. Pero eso no es lo que Dios nos pide hacer. Eso no es esta espera activa que nosotros queremos lograr en este transitar por la vida en la espera de Jesús. Jesús quiere que esta espera sea, vuelvo a repetir, activa en oración, pero también en acción. Hay muchas cosas que tenemos que hacer. No podemos dejar de ser referente al mundo. Yo le invito a leer Tesalonicenses completo porque van a ver cómo los capítulos que preceden a esto que hemos leído tienen que ver con esta ética cristiana de ser referentes del mundo. Esta luz y sal que Dios nos dice, ¿cómo vivir
nuestra vida en espera. Por lo tanto, aquellos que nos acusan de los que esperamos el rapto, de que somos una visión escapista, ¿no es cierto?, que quiere irse sin importar lo que aquí suceda, están errados. Estamos tratando de hacer un mundo mejor, pero hacer un mundo mejor ¿en qué? Con Cristo en el corazón. La predicación del Evangelio como, ¿no es cierto?, como nuestro baluarte, como nuestro estandarte, ¿no es cierto?, llevando a las almas y a los corazones al arrepentimiento y que acepten a Jesús. Y luego en una vida de obediencia y de fe. Pero esta vida de obediencia y de fe en espera de aquel que ha de venir por nosotros. Entonces, más que las señales, más que los eventos, entre comillas, proféticos, más que Israel como reloj profético, que algunos dicen, o más que como tener mucha claridad de lo que está sucediendo, tiene que ver que nuestras vidas estén en sintonía con lo que Jesús y Dios nos pide a través de su palabra en esta espera. ¿Cómo esperamos y cómo nos mantenemos frente a la adversidad? Los problemas no se van a ir, las aflicciones no se van a ir de un día para otro, pero sabemos que podemos clamar y pedir y Dios nos va a proteger. Pero no puede ser el fin solamente del cristiano que Dios venga porque lo demás no importa. Hoy día debemos trabajar en ser referentes para un mundo que no sabe que necesita a Dios y que no quiere. Es curioso ver hoy día cómo otro tipo de fe, otro tipo de religiones, otro tipo de creencias supersticiosas son muy, muy bien aceptadas, son muy bien encajadas en la sociedad, pero cuando se habla del cristianismo algo pasa, algo no encaja, es rechazado. Por tanto, estamos viviendo tiempos difíciles para la predicación. Pero Dios revela en su palabra y dice lo siguiente, que así como abunda la maldad, también abunda la gracia. Y también dice que la iglesia es estandarte, ¿no es cierto?, y columna de la fe, de la verdad, y que las arras del infierno no prevalecerán contra ella. La iglesia no va a detenerse nunca, la iglesia no va a ser destruida, la iglesia no va a quedar sin ayuda de parte de Dios. Es más, podríamos llegar a decir, a sostener que el que detiene el avance, ¿no es cierto?, del anticristo es la iglesia misma con el favor del Espíritu Santo. Por lo tanto, no hay, a pesar de que vemos que muchas veces pareciera ser que la iglesia ha perdido su fuerza, yo creo que más es que el cristiano ha perdido su ímpetu que la misma iglesia en su conjunto en general. Por lo tanto, debemos esforzarnos por hacer esta espera de una manera activa, de una manera de predicadores en potencia, de aquellos que anuncien el Evangelio y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Debemos retomar el mensaje escatológico, debemos retomar el mensaje de la vuelta de Jesús por los suyos. La iglesia debe de prepararse. La iglesia debe de estar continuamente orando y fortaleciendo su fe y su esperanza en esto, de que Él viene por nosotros. De aquellos que han muerto a lo mejor en la fe les volveremos a ver. Y que Dios a través de Jesús terminará el plan que tiene para la humanidad. Más que ser un mensaje de destrucción, lo es pero del mal. Hay un mensaje aquí claramente que siempre, como dice por ahí un predicador conocido, el final de la película es que nosotros ganamos de parte de Dios. Ese es el final, eso es lo que importa. Pero en esta espera, en este momento, en lo que estamos viviendo, debemos de fortalecer nuestra fe. No estar confusos de qué es lo que viene, de qué es lo que va a pasar, sino certeros en que Cristo viene por su iglesia y que estamos en esta espera y que estamos siendo baluartes de la fe. Debemos de estar en su palabra, estudiar su palabra, crecer en la oración, crecer en los medios de gracia. No dejar la vida cristiana de lado. Hoy día es difícil, como está este sistema mundanal, es difícil llevar la fe y ubicarla en el lugar que le corresponde. Muchas veces los tiempos son pocos, muchas veces tampoco nos esforzamos lo necesario.
Entonces este mensaje de esperanza tiene que ver con muchas cosas, no es solamente una esperanza en que Dios venga para que se acabe todo. Hay una esperanza, como les decía, en que Él va a venir, pero que mientras Él viene, Él me va a fortalecer para poder aguantar, para poder levantarme sobre la adversidad, para poder, aún con problemas, aún con dificultades, ser proclamadores de la verdad. No debemos hacer caso al que tenemos que cuidarnos de hablar del Evangelio. Muchas veces se ha malentendido esto de que por no ser insistentes, hemos dejado de hablar, hemos dejado de comunicar la fe. Y no nos olvidemos que el Evangelio es un mensaje. Es un mensaje que hay que proclamarlo, y eso no hay otra forma de hacerlo sino es hablando. La revelación que provoca su palabra en el hombre que no es cristiano viene de parte de Dios, pero el mensaje del Evangelio es predicado y hablado por los hombres. No debemos de dejar la predicación del Evangelio, no debemos dejar de llamar al arrepentimiento a los corazones, no debemos de dejar de orar por la venida del Señor, y no debemos de dejar de orar por aquellos que aún no lo conocen. Sigue siendo nuestra misión, sin cambio alguno, el hacer discípulos a las naciones, hacer discípulos a nuestros vecinos, hacer discípulos a todo el que nosotros le podamos predicar de la fe. Por lo tanto, este mensaje va orientado a eso, va orientado a este pasar que tenían los tesalonicenses con esta brutal persecución, con esta adversidad que enfrentaban, con esta confusión. Y el apóstol los llama a tener fe, a no perder la esperanza, a no perder las ganas de seguir haciendo lo bueno, a no dejarse ganar por lo malo, sino que seguir insistiendo, ¿no es cierto?, en creer en la promesa de su venida, pero actuando en fe, actuando en lo que Dios nos ha entregado para poder llevar a las almas bajo los pies de Cristo. Vuelvo a repetir por tercera vez, hay un mundo que no le conoce, pero que tampoco quiere conocerlo. Y lo peor de esto es que tampoco sabe que lo necesita. Tenemos que ser nosotros instrumentos en las manos del Señor para poder llevar su palabra. Esta palabra que transforma al ser humano, esta palabra que transforma, ¿no es cierto?, los corazones, esta palabra que ilumina, que revela, que lleva al hombre a las plantas del Señor para poder arrepentirse. Ese es el mensaje. Tenemos que de alguna manera esforzarnos y alentarnos entre nosotros mismos. En el versículo 18 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros. ¿Con qué? Con estas palabras. Con las palabras de recordar su venida, con la palabra de que vamos a ver a nuestros seres queridos que han muerto en Jesús, y con la palabra de que Jesucristo en algún momento viene por nosotros. Su venida, el tomar a su iglesia es inminente. No hay señal alguna que tenga que cumplirse antes. No es como su segunda venida, donde los eventos de la gran tribulación se van a cumplir, sino que los eventos del rapto de la iglesia no se conocen, o no hay. Es inminente, puede pasar en cualquier momento. Por lo tanto, el cristiano está llamado a estar preparado siempre, siempre a estar preparado, a alentar a los hermanos, a actuar en fe, a llevar al caído, y cuando estemos caídos, confiar en que en esta adversidad vamos a ser protegidos, igual que los tesalonicenses. A veces será difícil, a veces no ganaremos batallas, pero Cristo dijo que iba a estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Así que yo le invito, hermano que está conectado, que está escuchando este mensaje, a que su esperanza no sea una espera de escapar, sino que sea una espera, porque sabemos que cuando recibamos a Cristo va a ser la consumación de lo que creemos, va a ser el cumplimiento de todo lo que hemos estado esperando, pero que esta espera sea activa, que esta espera sea asistiendo a esa iglesia, orando, leyendo su palabra, con la vida cristiana en práctica. No dejemos de hacer las cosas básicas. Hoy día pareciera ser que es más fácil conectarse a un culto online que asistir.
La verdad es que a mí me provoca eso cierta complicación. Creo que cuando se habla de congregarse, realmente lo estamos haciendo cuando nos juntamos en persona. No estoy hablando en contra de las conexiones online, que muchas veces vienen a solucionar un problema, pero sí hablo de que muchas veces preferimos quedarnos por nuestra comodidad. Creo que la espera activa inmiscuye al cristiano en una vida de temor de Dios, en una vida de que entiende, de que respira, camina y vive por gracia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estamos aferrados a la idea de que todo pasa por Él y nuestro propósito está en Él, y el propósito de Dios debe cumplirse en nosotros, es cuando esta espera se hace activa. No esperemos solamente una venida del rescate de lo malo. No. Esperemos sí la consumación de todo con gozo. Sí, Señor, ven. Pero en esa espera, ayúdanos. Mientras, ayúdanos a hacer la pega. Ir a buscar almas, llamar al arrepentimiento, predicar el evangelio. No dejarnos ganar por el sistema mundanal. No dejarnos ganar por aquellos que a lo mejor nos quieren enfriar la fe. Tenemos un mundo hecho para enfriar la fe. Tenemos distracciones hechas para enfriar la fe. Por eso debemos de protegernos, cuidarnos, levantarnos en oración, levantarnos en adoración, seguir caminando en fe. A veces parece que las cosas han cambiado tanto, y hace un ratito conversábamos con mi hermano de esta dificultad que se ve en las iglesias del compromiso de los hermanos que faltan muchas veces por los tiempos, por los trabajos, porque pareciera ser que los días están más cortos, porque antiguamente podíamos hacer muchas más cosas que las que hacemos hoy día en un día. Aún así, no dejemos de hacer las pocas cosas que podamos hacer. Bien, no dejemos de hacerlas. Como dice por ahí en su palabra, no os canséis de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no hubiésemos desmayado. Vamos a ver la siega cuando Cristo ya venga y nos lleve. Esa primera resurrección va a ser con todos los que creen en Cristo. Y vamos a pasar ese tiempo cuando el mundo se aflija como nunca antes se ha afligido, para que luego Cristo venga, ¿no es cierto? Y se produzca la segunda resurrección, que es cuando resucitan los que no han creído en Él, los que no van a tener la oportunidad, porque van a resucitar para condenación. No dejemos de enseñar estas cosas, de predicar estas cosas, porque el pueblo cristiano necesita saberlas, necesita entenderlas y necesita esperanzarse en que Él en algún momento va a decir ahora. Y ahí nosotros tenemos que escuchar esa trompeta. Cuando escuchemos esa trompeta con esa autoridad, vamos a entender que vamos a ser llamados a encontrarnos con Él. Quiero bendecirle en esta tarde, quiero darle un abrazo virtual a través de este canal, dar gracias a los organizadores que me han invitado. Espero que esta pequeña reflexión sobre la esperanza, este tesoro, que sea atesorado, valga la redundancia, atesorado como una bendita esperanza en el retorno de Jesucristo. Y mientras tanto, hagamos la pega. No nos olvidemos de hacer lo que debemos hacer como cristianos. A veces creemos que es solamente nominal, que es solamente llamarse cristianos, que es solamente decir yo soy evangélico, pero la verdad es que esto va más allá. Hay una actitud diaria que debemos de tener, aún en la adversidad, aún cuando se ponga difícil. No renunciar, no cansarse de hacer el bien. Cuesta y cuesta mucho, pero Dios está con nosotros y Él vendrá por nosotros. Le invito a que oremos por esta palabra y espero que se haya entendido en sus corazones, quede grabada esta esperanza, atesorando nuestra bendita esperanza. Padre Santo, Padre amado, le damos gracias porque tú prometiste volver por nosotros. Y lo queremos, Señor, sí, ven por nosotros.
Pero mientras tanto, ayúdanos, Señor, a ser referentes para el mundo, a ser luz y sal, a cumplir nuestro ministerio, a entregarnos por el prójimo, a entregarnos por ti. Ayúdanos, Señor, porque dentro de nuestra debilidad nos cuesta. Porque las adversidades nos desesperanzan. Porque lo cruel de este mundo muchas veces nos hace dudar. Y terminamos deseando tu venida solamente para escapar. Señor, quita ese sentimiento de nosotros, Señor, aún en esa adversidad, aún en esa prueba. Ayúdanos, Señor, para ser cristianos activos, que podamos accionar, que podamos orar, pero también hacer, que podamos entender que lo que está dependiendo de nosotros, Señor, tú no lo vas a hacer por nosotros. Tú nos mandaste a nosotros a predicar el Evangelio. Nos llamaste a arrepentirnos y a llamar al arrepentimiento. Nos llamaste a buscar almas. Nos llamaste a arrebatar almas. Ayúdanos a cumplir ese ministerio mientras tú vuelves, Señor. Pero anhelamos que vengas. Queremos que vengas, Señor. Ayúdanos a entender bien cuál es el propósito de nuestra esperanza. Queremos en ese momento, cuando nos encontremos contigo, corresponderte en amor, Señor, verte, abrazarte. Lo queremos, lo deseamos. Es lo que más deseamos, Señor, estar contigo. Pero también, Señor, sabemos que tú necesitas que tu pueblo, Señor, esparza tu mensaje aún en el mundo. Este mundo que está desvalido, en un mundo que cree que no te necesita. Señor, ayúdanos para ser esos agentes de cambio, para llamar a aquellos, Señor, que aún no te conocen, para llevar este mensaje donde aún falta. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por esta conexión, por este medio, por donde hemos podido llegar hoy día con esta palabra, que entiendo que hay hermanos de otros países escuchando, Señor. Llévanos a que de aquí en adelante, Señor, estemos pensando siempre en hacer lo que tú nos pides, en esperarte y en predicar tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo a todos. Quizás en alguna otra oportunidad nos volvamos a ver. Que el Señor les bendiga.